Dos semanas quedan para tomar decisiones bien importantes en nuestro país. Hay que leer, hay que estudiar y tomar la mejor decisión posible para que este país siga adelante o retroceda o nos quedemos igual. No sabemos cuál puede ser. Son dos propuestas completamente distintas. Amanecerá y veremos. Hay cierto estrés en ambas campañas. En la una porque está hablando más de la cuenta, está muy confiado y lo están moliendo en algunos medios bogotanos. Y el otro porque, la otra campaña, porque esto le salió una sorpresa, se les cayó esa historia del uribismo, de esto, tal, se quedaron sin ese discurso. ¿Interesante el panorama? Sí. Que sea por el bien de todos nosotros los colombianos, no es más. Sí. Don José, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, pero yo pienso que igual no. Cambio va a haber. Independiente del que llegue, cambio va a haber. No sabemos qué tan bueno sea el cambio, pero cambio va a haber. Usted sabe que le tiene que preguntar a nuestro politólogo Duber. ¿Duber política? Qué más hombre. Esa risa da mucho que pensar, ¿no? ¿Por qué, Nacho? Esa risa estuvo muy... No, sí, lo que pasa es que lo que dice José es muy cierto, cambio va a haber. Sí, pero por no ambos sabemos lados, qué cambio tipo de va a haber, cambio. pero bueno. Don José, ¿cómo me le va? Nacho, muy bien, gracias a Dios. ¿Le trajo buena suerte el señor Hernández ayer al Nacional o no? A Nacional sí, a su equipo el Bucaramanga no. ¿No? No, y eso que él dice que con el Bucaramanga también va a haber cambios si llega a ser presidente, ¿no? Él sueña que el Bucaramanga sea el Barcelona de esta región del continente. Pues claro que hay que esperar mucho para eso, ¿no? Porque hasta el momento... Y es comprensible porque él dijo que ya unos empresarios le habían dicho que si él llegaba a la presidencia, La Guajira iba a ser como Mónaco. Un Mónaco acá en Latinoamérica. Puede ser. Y puede Se ser, lo sí. garantizo. Si Pues le con unos inversionistas si le árabes. meten política eso y hacen unos proyectos sostenibles. La Guajira es hermosa. La Guajira Espectacular, la Nacho. Guajira es... No, y si llegan los recursos, pues él mencionó unos inversionistas árabes. Si los árabes llegan con Puede plata, ser el destino de todo el Caribe, de todos esos ricos y mega ricos en sus yates haciendo toda la vuelta, de todos los gringos, de todos los brasileros, que lleguen allá con un... la sacan del estadio, pero bueno, habrá que amanecer ahí veremos. No, María Andrea, que está tan seria hoy. Nacho, ¿cómo ¿Qué le están, pasó? ¿Por qué está compañeros? tan seria No, hoy? Nacho, bien, bien. ¿Está preocupada? No, Nacho, ¿No la estoy... preocupan las elecciones? No, Nacho, Porque hay ya las muchos que personas yo están- creo que se han dedicado a estudiar y confiamos que sí se hayan dedicado a estudiar cada uno de los programas de gobierno. Los Usted colombianos decía no ahora... leemos, no leemos. Cuando nos llega la lavadora no le leemos el cuadernito donde dice cómo manejarla. No, los colombianos no somos de eso. Usted decía ahora que son dos leemos programas nada. muy diferentes o candidatos muy diferentes, sin embargo varios analistas políticos han manifestado que los dos realmente guardan ciertas similitudes, digamos que esas diferencias diametrales pueden estar en la forma del discurso y ya lo habíamos conversado también una vez, Nacho, pero al parecer pues digamos están apuntando hacia lo mismo, por eso digamos, como decías Hay un ahorita fijazo. José, cambio va a haber. Cambio a ver. Pero lo decía José- ese José sí. Gil, Pero José hay un Gil. fijazo, Nacho. Tanto Rodolfo como Petro quieren restablecer las relaciones con Venezuela. Que recordemos que en la Cumbre de las Américas no fue invitado y saltó todo el mundo, saltó México, saltó Nicaragua, que porque no era invitado Sí. Venezuela. Pues ya las está restableciendo los Estados Unidos, no la vamos a restablecer nosotros. Sí, cuando Ya, flexibilizan las sanciones el modelo económicas. venezolano se les agotó, les está tocando volverlo a cambiar, empezar a devolver El cerco todo lo diplomático no sirvió mucho. No sirvió mucho. todo lo que expropiaron ya empezaron a devolver. Sí. ¿Para quién es el micrófono? Para don José, se le dañó. Ah, vio, por hablar cosas de política. ¿Usted qué opina, don Duber? ¿Usted por qué está tan callado hoy? Nacho analizando acá. Pero ¿y cuál es Hay su mucho análisis? por hablar realmente en temas de política. Y porque este fin de semana sucedió mucho, nada más José, no sé si tiene el tema de Sergio Fajardo y lo que hay que analizar con Fajardo, Nacho, pues que, El tema sí y lo lo tiene, hablábamos antes de ingresar pues al programa, cómo se le desbarató lo poco que le quedaba a Rodolfo Hernández de esa campaña de Sí, Sergio sí, Fajardo. Y también hablábamos que también pues no estuvo como muy bien de Sergio Fajardo haber llegado casi que en poner un montón de puntos, cambiar el programa, el plan de gobierno del señor Rodolfo Hernández, cuando no tendrá cuánto José de él, 400.000 votos. Oiga, Aproximadamente. Pues mire, yo hago unas cuentas, puedo ser muy optimista, muy pesimista, muy iluso e ingenuo. Fajardo supuestamente tiene 888.000 votos, si no me equivoco, que fue lo que sacó en esta primera vuelta presidencial. Yo soy de los que pienso, Nacho, que Fajardo, 2/3 partes de esa votación se van para donde Petro. Entre otras, porque su programa es algo parecido al de Gustavo Petro y porque en alguna medida esa campaña estaba muy minada de petristas. De petristas y santistas, que todos terminan donde Petro. Y una tercera parte, pensaría yo, se va para donde Rodolfo Hernández, Nacho. Pero si quiere, una vez le empiezo contando lo que le no, pues usted es fanático de hablar de Fajardo.
Bien, pues ayer sí. Es que espere, Nacho, yo termino, José, para que continúe usted, yo Cuente. concluyo lo que le estaba contando a José, que el señor Sergio Fajardo llega casi que a imponer esos 28 puntos, a negociar, lo que no se habló de un acuerdo programático directamente, pero sí a negociar, y en cambio Federico Gutiérrez con 5 millones de votos y un poco más, al otro día sin negociar nada, dice Lo que Lo que pasa apoyo es que al la diferencia senador es que el uno Fernández. pedía alianzas y el otro dio apoyo. Recordemos que al parecer Fajardo lo que estaba es buscando una alianza, ya cuándo, para qué, como dice la canción. Sin embargo, el candidato Federico Gutiérrez le dijo, yo le doy mi apoyo. Y ahí, Duber, usted recuerda cuando le preguntó al candidato Hernández lo de las alianzas y apoyo, él dijo alianzas con nadie, apoyos y a todos. Exactamente. Entonces, por eso es que llega con esos 28 puntos y dicen, pero usted qué pretende aquí exigir o negociar si a la hora será de... porque la A mí mayoría- me será por queda eso. una duda. Eso es lo que nos hicieron saber. Bueno, ¿Quién todo sabe con quién se políticos habló es de con verdad, beneficio, verdad? Sí, con no, inventario y sabe. beneficio de la Nacho, deuda. Porque ¿será por realmente eso? Fajardo tenía un buen proyecto de país, o sea, tenía un buen programa. Fajardo no se le puede negar eso, decir pues que era nefasto, no, tenía un buen buen proyecto. programa, De hecho, nadie. lo había lanzado desde hacía mucho tiempo su Pero no programa. estaba en posiciones de exigir. Pero es Lo que que eso es pasa lo es que que nos quisieron hacer ver. yo no lo veo como De pronto, exigencia, ¿no? sino como él está siendo fiel a sus principios. Es decir, venga, si yo no estoy alineado con lo que dice su plan de gobierno, señor ¿Para qué me Rodolfo, voy a ir? pues ¿cómo Bueno. voy a Pero venga, acercarme a usted? Hablemos Porque aquí a siempre ha carta manejado ese abierta y sin discurso. tabú de nada, María Andrea. Mire, llega Federico, le da su apoyo. Bien, ya ese tema se habló. Personal. Personal, exacto, no como partido, Sí, ni porque movimiento, también ni nada. ni hay Personal. también nada. otra cosa, los políticos a veces se creen dueños de los votantes y en realidad ellos solo tienen el voto de ellos. El voto de Bien, Nacho. primero. Segundo. Exacto. Segundo, ¿usted cree que si este señor Sergio Fajardo le hubiera brindado su apoyo 100% al señor Rodolfo Hernández sin tener que negociar de nada, él por lo menos no le hubiera dado al Ministerio de Educación? Alguna cosa le hubiera tocado, sin tener que negociar absolutamente nada. La cuestión es la siguiente, ya dijo Sergio Fajardo, no me voy para donde Gustavo Petro, mi voto no es por Gustavo Petro, entonces ¿qué le hubiera convenido más? ¿Apoyar a Rodolfo Hernández así, a ciegas? Alguna cosa le hubiera tocado. Y el señor Rodolfo Hernández sigue firme en su posición, no voy a negociar con nadie y pues por eso es que todos los políticos tradicionales están yendo para donde Gustavo Petro, porque ya como que sí pueden negociar, la torta como que ya está muy bien repartida. Así lo leo yo. Bien pueda con su noticia, don José Gil. Nacho, no, después del análisis de Duber, muy bueno por cierto, sí, Nacho, vea, el señor Fajardo fue noticia desde nada menos desde el fin de semana, porque primero se dio la conversación, luego no llegaron a ninguna parte, luego se conoció un comunicado de Rodolfo Hernández, donde Rodolfo Hernández manifestaba que no estaba de acuerdo y que le habían hecho unas peticiones desde la campaña de Sergio Fajardo, como muy bien lo mencionaba Duber. Y hoy Sergio Fajardo en varias entrevistas radiales, Nacho, manifestó que no tenía nada que hablar con Rodolfo Hernández, que las cosas no eran como se habían mencionado. Prácticamente dio a entender que él no había pedido nada, que prácticamente lo habían sacado de tajo desde el principio. Pero la realidad, Nacho, es que se está moviendo mucho el tema político, porque vea, en el caso de Sergio Fajardo, manifiesta lo que dice Duber, que no, bajo ninguna circunstancia va a votar por Gustavo Petro, pero no dice si va a votar en blanco o va a votar por el Lo señor que pasa es Rodolfo que Hernández. quiere pescar en río revuelto, pero el señor Rodolfo ha sido muy tajante. Por otro lado, está más o menos claro que los señores Carlos Amaya y Jorge Robledo, al parecer, independiente de esto, irían para la campaña de Rodolfo Hernández. El señor Juan Fernando Cristo, acorde a los antistas que estaban en la campaña de Sergio Fajardo, parecería que se iría para la de Gustavo Petro. A última hora hoy ya se conoce que el señor Rudolf Homs, que recordemos el ministro de Hacienda, criticado de hecho muy criticado, Sí. el señor Rodolfo Hernández criticó mucho a Rudolf y a César Gaviria. Entonces el señor Rudolf Homs manifiesta que su apoyo es para el pacto histórico y para Gustavo Petro, aunque no sin antes mencionar que tiene dudas frente al respeto en las reglas de juego de parte del pacto histórico. Pero independiente de esas dudas que ha tenido en el pasado, apoya el pacto histórico. Entonces ya se empiezan a repartir las cuentas. Y lo último es lo del nuevo liberalismo, Nacho, que el nuevo liberalismo, que también hacía parte de esa centroesperanza de Fajardo, sí manifestó que se va con el señor Rodolfo Hernández, a lo que el señor Gustavo Petro califica como la parte más retrógrada de la centroesperanza, el equipo de Galán.
Óigame, y entre otras, María Andrea, ya usted que vio quiénes se fueron, quiénes están yendo con quién, y de la alcaldía qué. Pues se siguen yendo, Nacho, y ya con esto ajustamos 9 exfuncionarios ahora que ocupaban altos cargos en la alcaldía de Medellín. Esta mañana la alcaldesa encargada, Andrea Uribe, tuvo su primer consejo de secretarios, su consejo de gobierno con los secretarios, y en medio de esta reunión anunció la renuncia de otras 2 exfuncionarias. Una de ellas tiene que ver con la exsecretaria de las mujeres, la señora Ana María Valle Villegas. Ella, desde el primer momento en que fue suspendido el alcalde Quintero Calle, pues también empezó a reunirse con personas de su mismo círculo, digamos, de sus oficinas y secretarios, portando también la camiseta de Daniel Quintero, mostrando ese rechazo incluso a lo que hacía el presidente en su momento, y era dilatar la terna que fue enviada, conformada solamente por mujeres, manifestando que pues no estaba de acuerdo que se tuviera que considerar un hombre dentro de la terna. Y la otra persona que renunció fue la que fungía como gerente de etnias, es la señora Farlín Perea Rentería. Mire, ambas dejaron sus cargos para unirse en estos 12 días que faltan para la segunda vuelta, para apoyar esa agenda enfocada en mujeres. Recordemos que Medellín, Antioquia, pues se eligió como esa sede, digamos, política la señora Francia Márquez, y pues tratarán de unirse a la agenda que ella mantiene, lo que es en el Chocó, también en Caldas, de pronto un poco de Quindío. Entonces, con ellas 2 ya se ajustan 9 exfuncionarios. Rápidamente, ¿quiénes son los demás? Bueno, recordemos que el primero fue el señor Alejandro Mata, que en su momento había renunciado, pero era específicamente para labores de la revocatoria. Finalmente, pues esto no se dio, entonces se unió a la campaña del señor Gustavo Petro. Está el exsecretario de Gobierno, Esteban Restrepo, el exsecretario de la No Violencia, Juan Upegui, vamos 3 ahí, ¿cierto? Está también el exsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez, está el exsecretario de Movilidad, Carlos Mejía, está la exsecretaria de Medio Ambiente, está la que era en su momento la directora de Asuntos Internacionales de Movilidad, Medellín. Carlos. Ya la mencioné, ahí van 7 más las 2 de hoy, van 9. Pero, digamos, en altos cargos, de ahí para abajo, otras personas también han ido renunciando para poder adherirse a esta campaña. Y ahí me queda una duda, Nacho. Obviamente a la administración y al alcalde Quintero, al alcalde suspendido Quintero, lo suspenden por participación en política o supuesta participación en política. Cuando desde la administración del municipio, cada semana la noticia es los que se están bajando para participar en la campaña del pacto histórico. Eso es implícitamente como participación en política. Tenga usted la absoluta seguridad que el otro lunes vamos a tener la noticia de otras 2 o 3 personas que salen de la administración porque se van a participar a la campaña del pacto histórico. Pero Entonces, hacen lo correcto, pues renuncian. Sí. Pero eso es como implícitamente. O sea, seguimos demostrando que esta administración va para el lado del pacto histórico. Pero sabe una cosa, José, recordemos que aquí en varias oportunidades Rodolfo Hernández dijo que él destacaba las labores y el trabajo de Daniel Quintero. Entonces, no sé cómo el enfoque, porque cuando la batalla era contra él la Federico, destacaba, pero todos están bajando es para la campaña no, seguramente se bajarán porque, no para la de Rodolfo. como lo dice María Andrea, hay muchas similitudes entre un concepto de gobierno del uno y del otro. Pero entonces la gran pregunta es, como la batalla tendenciosa la tenían contra Federico Gutiérrez y compañía, ¿cuál va a ser entonces el movimiento ahora del discurso? Con un hombre que dice que le ha gustado el trabajo que ha hecho Daniel Quintero en la ciudad de Medellín. Yo lo que me pregunto es, ¿para dónde van? No, nosotros sabemos por dónde van. No, y si no gana. Regresan a la administración, Nacho. Regresan a la administración Eso no probablemente, tiene sí, porque sin impuesto no me quedan. Bueno, faltando 12 días, pues simpático estas renuncias, no sé qué tanto push pueden hacer o de qué forma. Generan lo pueden ruido, hacer. Nacho. Sí. Generan Y ruido. parece, Generan Nacho, ruido. que las campañas están bien parejas, porque las encuestas que se dieron el fin de semana... Empate técnico. 42%, Y ahí no hay penales, 41%. Nacho. 42, 41 a favor Yo les de digo, Petro, ese domingo 46, que vamos a estar 43. transmitiendo en directo, preparen, porque no vamos a verlo desde el principio. Ahí sí nos va a tocar irnos hasta un 80 Sí. o algo así, sí, porque va a ser muy parejo. ¿Será que Aparentemente es un Aparentemente, voto finish. aparentemente va a ser foto finish, no va a ser donde vamos a ver Voto finish. tendencias. Bueno, y entre otras, la personería de Medellín, ¿a quién suspendió? Pues Nacho, en línea con lo que estaba diciendo José Gil ahora, de esta desbandada de funcionarios de la alcaldía de Medellín, en este momento se trata del señor Jairo Herrán
quien es el director del Museo Casa de la Memoria. El contexto es el siguiente, miren, el viernes pasado, en las sesiones del Consejo de Medellín, el concejal Alfredo Ramos levantó una alerta manifestando que el señor que ustedes ven en pantalla, quien funge como director de este museo, pues estaba haciendo una presunta intervención en política, toda vez que estaba utilizando sus redes sociales para retuitear mensajes que tenían que ver con la campaña del candidato Gustavo Petro y en contra del candidato Rodolfo Hernández. Entonces, aquí vemos algunos de los twitters que manifestaba entonces en su momento el señor Alfredo Ramos. Como en esa sesión del Consejo estaba el personero de Medellín, el señor William Jeffer, pues el señor Ramos aprovechó y dijo que era importante que la personería de Medellín investigara esta conducta, a lo que hoy el personero William Jeffer Vivas pues respondió y dijo que inició una investigación disciplinaria, pero adicional a esto suspendió del cargo por 3 meses al señor Jairo Herrán. Recordemos que él en el año 2019 fue candidato a la alcaldía de Medellín por Colombia Humana, pues movimiento partido que estaba siendo apoyado por el señor Gustavo Petro. No quedó en su momento. Posteriormente el alcalde Daniel Quintero entonces lo enfila como director del Museo Casa de la Memoria. Y esto es lo que nos explica entonces el personero de Medellín. Recuerden, por 3 meses está siendo suspendido el señor Jairo Herrán. Sobre la obligación que tenemos todos los servidores y es de no participar en política. Hasta que la participación en política no esté reglada por el legislador, existe una prohibición que debemos cumplir. En el trámite del proceso, a este funcionario se le garantizará tanto su derecho de defensa como la garantía del debido proceso. Bueno, señores, óigame, ¿quién me da el dato? ¿Qué pasó en Palmas? En Palmas. Bueno, Nacho. ¿Qué pasó? Nacho, mire, lo que pasa es que en la avenida Las Palmas, esto es entre el sector del Hotel Intercontinental y también el restaurante Chuscalito. ¿Se está hundiendo? Sí, señor, se está hundiendo. Mire, hay varias grietas, hay filtración de agua, ya se está hundiendo y han verificado incluso con los directivos y las personas de atención de desastres de Medellín, pues que al parecer van a tener que repotenciar esta parte de la calzada. Ya hicieron varias investigaciones alrededor de lo que estaría sucediendo, ya hay hundimientos incluso, Nacho, y por eso hoy se hizo un primer cierre entre las 10 de la mañana y las 12 del día. Ni le digo el caos vehicular. Y el segundo que cierre, esto va a generar. sí señor, y mire, el segundo cierre va a ser este viernes entre las 10 de la mañana y las 12 del día. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que van saliendo de Medellín o las que van entrando de Oriente? Vamos a escuchar al subcomandante de tránsito de Medellín, quien nos va a indicar cuáles van a ser esas vías alternas que deberán tomar, ojo, para este viernes entre las 10 y las 12 del día, porque incluso, miren Nacho, ahí se ve el desnivel, incluso en ese momento lo que hay es que está habilitado, pero a un solo carril, entonces es más complejo, obviamente, imagínense las horas picos. Es todo lo que dice el subcomandante de tránsito. Quienes vengan en el sentido occidente-oriente, buscar vías alternas por el sector del Poblado, calle 10, a empalmar arriba a la Cola del Zorro o por esta vía a la transversal superior para continuar con el recorrido hacia el sector de Las Palmas. Quienes desciendan del oriente obligadamente tendrán que bajar por la vía Los Balsos, por la Cola del Zorro o el último tramo será aquí en la vía Loreto, donde los desviaremos para que bajen por esta a empalmar por la Loma del Indio a la vía Las Palmas y tomar su recorrido al occidente. Y vámonos con unos temas que a mí me aterran tanto, pero sicarios grabados, sicarios en la minorista. Sáqueme esos dos temas tan complejos, don Dube. Nacho, mire, un hecho que se presentó hoy allí, en la central mayorista de la ciudad de Medellín, mejor dicho, en el municipio de Itagüí. Allí resulta que minutos antes un hombre había sostenido una discusión con hombres que llaman coteros, los que cargan, descargan y descargan algún material pues, de venta allí para estos establecimientos comerciales. Tuvieron una discusión, al parecer este hombre se va del lugar y luego regresa en un vehículo particular. Trata como de continuar ahí la pelea. El hecho es que la víctima, quien murió, amenazó o sacó un cuchillo y se vio enfrentar al hombre, que finalmente desenfunda un arma de fuego, le propina 3 impactos de bala
y de manera inmediata huye del lugar en el vehículo pues, donde había llegado inicialmente. Las autoridades llegaron al lugar, realizaron la inspección judicial del cuerpo de este hombre, todavía no se ha logrado su identidad y buscan pues, a quien le propinó estos 3 disparos y le ocasionó la muerte a este trabajador allí de la central mayorista de Medellín. También, Nacho, se desconoce el por qué fue que empezó la discusión que terminó con este hecho tan lamentable. ¿Y el otro? Tengo varias, Nacho. No, búsquela así que trabajador en la minorista. Ah, bueno, pero fue que se cayó de un techo. Estaba haciendo un trabajo, un empleado en Monterrey, en el centro comercial Monterrey, había una persona allí, desafortunadamente no contaba con todos los elementos de seguridad para trabajar en alturas, pierde el equilibrio, cae del techo y desafortunadamente, Nacho, pierde la vida de esta persona. ¿Qué más tiene usted para contarme de estos hechos? El hincha de Medellín, el trabajador de la minorista, ¿qué más tiene usted? El hincha, son dos personas, Nacho, que fueron capturadas en las últimas horas y que fueron enviadas a la cárcel allí en el municipio de Itagüí, porque quedaron también registrados el pasado 7 de mayo, cuando en el municipio de Itagüí le ocasionaron la muerte a una persona. Este hombre, los sicarios se movilizaban en un vehículo particular, perdón, un vehículo tipo taxi, y en una motocicleta. Ahí está el video. Quedaron grabados una vez le propinan las heridas al hincha del Medellín, también al parecer, Nacho, por una discusión previa. Estos hombres, alias Chucky y alias Mireya, quedan grabados. Las autoridades les hacen todo el seguimiento a través de cámaras de seguridad de la zona y logran su captura en las últimas horas. Estos pertenecerían a la banda delincuencial El Ajizal y El Porvenir de este municipio y pues, Nacho, fueron puestos allí a disposición de la Fiscalía, quien los envió a la cárcel. En lo que ha ocurrido este año, Nacho, 102 personas han sido capturadas en el Valle de Aburrá por el delito de homicidio. Y están hacinadas las estaciones de policía. Qué cosa tan muy impresionante. hacinada, Nacho, bastante hacinada. No. Mire, de acuerdo a un informe, Nacho, que nos entregaron, el último informe que tuvo la Personería de Medellín, solo en la Sigina había un hacinamiento de 1.790%. Cabían 20 detenidos y habían 378. Pero no solamente allí, en la estación de policía de Manrique, del Popular, Villahermosa, Belén, la subestación de Los Gómez, hacinamientos que superan el 700 y el 800%. Dice el secretario de Seguridad de Medellín que se logró un acuerdo en las últimas horas con el director del IMPEC para que recibiera 553 detenidos que están en estas estaciones y que ya están condenados. Por esa condición de condenados no deberían estar allí pues en estas estaciones de policía. Ese es como un avance que va a lograr dar un respiro muy leve, pero en algo se logra este respiro. Si quiere, escuchemos lo que nos dice el secretario de Seguridad. Esta semana nos reunimos con el director del IMPEC, logramos que nos trasladen 553 condenados que están en las estaciones de policía. Eso, digamos, da un alivio, hace sobrecupo que tenemos en la ciudad de 1.358, digamos, privados de la libertad más en las estaciones de policía. Vamos a empezar con ese procedimiento durante el transcurso de esta semana en coordinación con la policía. Doctor Alarcón, a ver pues, ¿cómo van los resultados y sus gráficas del fútbol colombiano? Venga, miremos, Nacho, porque los equipos antioqueños, unos sí, los otros dos no. Empezamos con la gráfica, por favor, de los resultados de este fin de semana. Bueno, estas son la tabla de posiciones. Los resultados: Atlético Nacional le ganó al equipo del Ingeniero. El Ingeniero estuvo en el estadio, la gente lo aplaudió, lo acompañó y todo el tema. 4-1. Envigado y Medellín en el otro grupo se quitaron la posibilidad de ser firmes candidatos. ¿Por qué? Porque ganó el Tolima 1-0, se montó en ese grupo y Junior le hizo el favor a Bucaramanga y Atlético Nacional. ¿Cómo quedaron los grupos? Ahora sí, mi estimado, ahora sí. Calde, le voy a decir, ¿no? Sí está Calde por allá. En el grupo A quedó con 5 puntos Atlético Nacional. Nacho depende de sí mismo. Nacional ganando se mete a la final. Millonarios con 4, Junior con 4 y Atlético Bucaramanga con 3. Mientras que en el grupo B, el equipo de mi amigo aquí Sebastián perdió la posibilidad de montarse en el grupo. Tolima quedó con 7, Medellín con 5, Equidad con 3 y Envigado solamente con un solo punto. Próximos encuentros entre miércoles y jueves. El día miércoles, Junior se enfrentará a Millonarios en el Campín a las 6:15, mientras que Atlético Bucaramanga en el Alfonso López recibe a Atlético Nacional a las 8:15. Y el día jueves se enfrentarán a las 6:15. Equidad recibe al Deportes Tolima en el Estadio de Techo y el Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio a las 8:15 al Envigado Fútbol Club. Usted es tremendo con sus titulares, usted nunca va a cambiar. ¿Por qué, Nacho? El arriero bíblico. El arriero bíblico. ¿Quién es el arriero bíblico? El técnico de Atlético Nacional es Hernán Darío, el arriero Herrera.
¿cierto? De cariño se le dice el arriero. Darío Herrera le dicen el arriero. Le preguntaron hoy algo muy Porque complejo, le Nacho. toca arriar a esa manada de mulas Le que toca- tiene ahí. Son Sí, todos él- mulas. Él le dicen arriero porque es Arriando mulas, que son antioqueño, todos de esos tacos ahí, ¿o qué? Fue campesino, arrió mulas. Ah, yo arrió- pensé que era porque tenía que arriar a esos 11 o 20 jugadores que unas mulas. 20 puntas jugadores. Ah, bueno, Nacho, 20 y casi pico. 30 jugadores, Entonces usted, exactamente. hay que Los acudir. jugadores de Nacional son muy talentosos. No, sí, pero es que le, no, pero es Pero que los pone le a dicen el trabajar, arriero los es porque pone a le trabajar. toca arriar a las mulas del fútbol, porque es el arriero bíblico. Entonces, hemos dicho, está haciendo milagros, ¿o qué? Pero no, los jugadores son trabajadores en ese paralelo con las mulas. María Andrea, Podemos decir. María Andrea, está bien, sí o no, yo lo entiendo así. Que porque es el arriero, sí, porque le toca arriar a 20 y pico de jugadores que no hacen ni taco de escopeta. Es que de joven él trabajaba en eso, Nacho, entonces de ahí le quedó el seudónimo Muy bien. a Hernán Darío. Continúe. Pero Nacho, le hicieron una pregunta que llama mucho la atención, es porque él al hoy es técnico encargado. Se supone que el otro semestre debe tener nuevo técnico, Atlético Nacional. Y nadie ha tocado, ni nadie volvió a tocar el tema enfático de lo que va a ser el futuro del técnico de Atlético Nacional. Entonces, la pregunta es, bueno, si no queda campeón, ¿se queda o se va? Y ahí fue donde el arriero citó una parte de la Biblia. ¿Usted sabe cuál es la historia de Job? No, La paciencia de Job. Eso, La paciencia, sí. Uber le responde que el experto en temas Sí, bíblicos. exactamente. Entonces, No, así porque fue. lo está confundiendo con la ballena de Jonás. No, yo vi a Duber muy dudoso. Yo vi a Duber dudoso ahí. Sí. Jonás con Job. No, No, ese, nada que ver. ese Toma la dicho lo he ballena sin el escuchado. Ese es tiburón. más paciente que Job. Exactamente, Junior. más paciente que Job. Así fue Pero como ¿por lo qué esa expresó. paciencia? A ver, Porque es tiene algo que examen hablar bíblico. toda esa recua de mulas. No. ¿Entiende usted? Qué paciencia la que tiene que hacer. Ah, no, Eso no, se lo no, no. responde Hernán Darío. A Venga, que ver. lo dijo Hernán Darío. ¿Por qué Job y el arriero bíblico? Escuchemos. De cuando a mí me entregan este nacional, los directivos fueron muy claros, ¿cierto? Yo he disfrutado dirigiendo a Nacional, ahora lo he disfrutado mucho, he estado muy contento dirigiendo este equipo. Lo que vos decís de yo levantarle el ánimo a mucho jugador, de que la hinchada esté casi junta con nosotros, de que ustedes los periodistas también estén con nosotros, yo creo que eso es muy bueno, no para mí y no para todos nosotros, los que somos hinchas de Nacional, los que quieren que Nacional triunfe, porque como yo les digo, si la hinchada apoyan a los jugadores, apoyan en este momento al equipo, ganan ellos. Si ustedes apoyan el equipo, también ganan ustedes. O sea, Bueno, al santo Job. Al santo Job. Ahí está. Paciencia. Figura bíblica, paciencia. Hay que tenerle, para escucharlo hay que hacerlo con calma, con mucha paciencia también. Con muchas cosas. Pero a todos los que trabajan en fútbol, no se siente escuchar entrevistas y no hay emoción. Son muy poquiticos los que... ¿Le gusta más el ciclismo, Nacho? El único, Rigo. Rigo sí es bueno. una cajita de música de resto. Nacho, los futbolistas emocionan en la cancha. No, José. Después, gracias a mi papá, a mi mamá y a mi abuelita. Y todos los resultados nos dieron. A veces todo se da, nosotros no. Muy bien. Bueno, hábleme un poco de la etapa número 4 de la Vuelta a Colombia. ¿Por dónde viene? Ya, esos que ya están aquí justamente en territorio antioqueño, Nacho, hoy se corrió de Caucasia a Yarumal, una etapa bastante compleja de 158 kilómetros, y el ganador de la etapa, que era la primera etapa reina justamente para esta edición de la Vuelta a Colombia, fue Óscar Quirós, de Colombia Tierra de Atletas. Recordemos que ese equipo va teniendo mucha fuerza en las últimas presentaciones. Segundo puesto, por lo menos en la clasificación de la etapa, fue para Cristian Ríos, también de Colombia Tierra de Atletas, y Jessy Sierra, del Néctar de Cundinamarca, sustenta la tercera casilla en la clasificación como tal. En la general, Óscar Quirós se quedó con la primera fracción, o se queda con la camiseta de líder de la Vuelta a Colombia. Y recordemos que para el día de mañana la etapa 5 va a tener un recorrido de 189 kilómetros entre Yarumal y La Unión. Nacho, con 3 premios de montaña, 2 de segunda categoría y 1 de primera, que es el Alto de la Sierra. Pero ¿qué dice el señor Quirós? Quien se queda de momento con la camiseta de líder, escuchémoslo acá. Bueno, no, igual sacamos diferencia con los principales favoritos, pero bueno, queda también gente muy cerca. Trataremos de controlar muy bien. Tenemos un equipo muy fuerte, con gente que está muy bien preparada y nada, esperemos contar con fuerzas de aquí en adelante para defender muy bien esta camiseta y hacerlo de la mejor manera. Y coordinadora, apoya a los empresarios, a los microempresarios, a los emprendedores, a todos aquí en Colombia. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Don José, pues buen dato, la inflación empieza a ceder.
Sí, Nacho, la inflación empezó a ceder en el país, datos entregados por el DANE el fin de semana. Tenemos el dato tanto en los últimos 12 meses como en el mes de mayo y en lo que va corrido del año. En el mes de mayo fue el 0.84. En los 5 meses del año, estamos hablando de enero-mayo, 6.55. Y en los últimos 12 meses, el 9.07%. Sigue siendo en esa medida, hasta ahí, inferior al aumento del salario mínimo, pero superior en lo corrido del año a la inflación del año anterior y a lo que le subieron a muchos el salario, que lo subieron el 5.6%. Pero está controlada, afortunadamente. Aparentemente, Nacho, Aparentemente, algunos alimentos, entre ellos la papa, que en algún momento tanto jalonó hacia arriba, están empezando a ceder. Y obviamente eso se ve impactado directamente en la canasta familiar. De este domingo en 8. De este domingo en 8. Depende del modelo económico pero que elijan los colombianos. Pero recuerda que el modelo económico arrancaría después de agosto. Sí, pero después de agosto usted ve el impacto, depende del modelo. Ah, sí, obviamente. Lo va a ver. ¿Por qué Ecopetrol, los accionistas están tan contentos, hombre, José? Nacho, porque hay asamblea extraordinaria el 17 de este mes, día sin IVA en nuestro país, el segundo día sin IVA en nuestro país, y el gobierno nacional ha anunciado un dividendo extraordinario de 168 pesos, extraordinario, Nacho. Recuerde que el gobierno nacional es el accionista mayoritario de Ecopetrol y esto obviamente impactaría a todos los accionistas minoritarios, que son cerca de 250.000 en el país. Esto implicaría que la acción de Ecopetrol tendrá este año un dividendo cercano a los casi 450 pesos, gracias a este dividendo extraordinario que se debe aprobar en la asamblea extraordinaria del viernes 17 de junio. Que obviamente se va a aprobar porque, como le digo, el gobierno es el accionista mayoritario. Bueno, y vámonos por otro lado con nuestros amigos de la Lotería de Medellín. Oiga, ustedes vieron, mejor dicho, después de esto les voy a contar una historia. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Y dentro de los alimentos que más han encarecido la vida, la canasta familiar, oiga, la yuca ha crecido un 76% en su precio. Pero o sea, el sancocho está saliendo costoso. El tomate, ¿a usted le gusta el tomate? Sí. Me fascina el tomate. Ya probó ese nuevo. Hay uno, un San Marzano. No. ¿No ha probado el San Marzano? No, Nacho, a mí Cuando me toca el común. Cuando no poder acceder a él. Pregunte por el San Marzano. No es un tomate redondo, sino alargado. Tipo pimentón. Delicioso, delicioso. Qué delicia. Ya lo están sembrando mucho en el oriente antioqueño. Se llama el San Marzano. Pruébenlo, vale la pena. 70.16. La cebolla. ¿Cuál les gusta más, la morada o la blanca a ustedes? La morada, Nacho, es la que más sabe. La morada, muy buen sabor. La blanca. Y la de rama, a mí me encanta. Esa para los huevitos, por lo menos. Esa es deliciosa. Pero la cebolla, 56.32, y son los que más han subido. Otros artículos que hemos mostrado una alza ha sido bastante la leche. La leche, Pero la leche sí se está está dando impacto más que por importaciones, por el invierno. El invierno afecta mucho el ganado lechero. ¿Qué más tenemos? El arroz, bastante preocupados en este país por el arroz. Bueno, señores, don José Gil, ¿qué más noticias tiene usted para contarme? Usted me iba a hablar por aquí, yo tenía una muy buena suya, y es, pues, buena, ¿no? Triste, ¿o qué? ¿Qué va a hacer los Gilinski? Pues Nacho, los Gilinski presionando, obviamente tendremos el próximo lunes, en 8 días, una asamblea extraordinaria. Ahorita que estamos hablando de la Ecopetrol, esta será de Suramericana. Eso ha jalonado al alza la acción de Suramericana, está tocando unos máximos, supera los 58.000 pesos si no me equivoco, creció casi un 15% en la jornada de este lunes. Y obviamente, ¿cuál es la intención de los Gilinski? Hacerse, ¿y cuál es el motivo de esta asamblea extraordinaria? Saber si pueden acceder a otro puesto en la junta directiva de esta compañía, porque ellos han ido comprando acciones y dicen que tendrían derecho a una participación mayor en Sura, y sería la manera de empezar a entrar en serio en el enroque del sindicato antioqueño. Sí, señor, y van a entrar.
Todo parece indicar que van a entrar. Pues sí, no, Nacho, porque ellos lo que quieren es bloquear a los accionistas del GEA para que participen en esa toma de decisiones. Pero uno no entendería cómo ellos quieren bloquear a los accionistas directos del GEA porque tienen participación en las otras compañías, y ellos, que son los directamente interesados y son los que están presionando, no están bloqueados, no quedarían bloqueados para votar en las juntas directivas. Entonces, obviamente yo no sé nada de derecho de compañías y demás, pero no es como lógico. O sea, ellos bloquean a la competencia, pero ellos iban a participar en las decisiones. Ay, amanecerá y veremos. Lo que sí está grave son el incremento en el hurto. Nacho, un incremento que a personas. El del celular, la cartera, los anillos, las cadenas. Ese incremento, Nacho, este año ha llegado incluso a un 60% en cuanto a las cifras que entrega la ciudad de Medellín. En este momento se encuentra en un 35%. Sigue preocupando mucho, Nacho, el tema de que las personas van por la calle con su celular y llega el famoso raponazo, que pasan corriendo en una motocicleta y se les llevan sus elementos. Dicen las autoridades que están de la mano de la tecnología tratando pues como de minimizar un poco este delito que se presenta con mayor frecuencia en las zonas céntricas de la ciudad de Medellín, tiene mayor impacto. Sin que el resto de la ciudad esté pues como libre de este delito, la zona céntrica, por la gran cantidad de personas que confluyen día a día, más de 1 millón de personas que todos los días transitan por el centro, se convierten pues como allí en ese punto donde se le está poniendo mayor cuidado por cuenta de este hurto a personas. No conocía yo esta sigla, DUER, N-A-R-P, NARP, y aquí veo yo son negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Sí, señor. ¿Qué es eso? En la ciudad de Medellín. Es un censo, Nacho, que se hace para impactar esa población. Un censo que desde el año 2010 no se actualiza y que por consiguiente, pues al no estar actualizada esa cantidad de personas con esas características que viven en la ciudad, pues la administración municipal y los diferentes entes que traen beneficios desde el gobierno no pueden impactarlos porque no saben que están en la ciudad de Medellín. Llegan a un foco muy pequeño. La personería está pidiéndole a la administración municipal que por favor actualice este censo que lleva ya más de 12 años sin que sea actualizado y que por supuesto los programas que van dirigidos hacia esa población no están llegando donde es, porque obviamente la cifra no corresponde a la realidad de lo que es hoy en la ciudad de Medellín. Escuchemos lo que nos dice la líder de allí de personería con respecto a lo que pasa cuando esta cifra no está actualizada. No tener actualizada esta caracterización repercute directamente en los planes que se determinen para la población NAR y los procesos de desarrollo humano frente a la misma. ¿Por qué? Porque se limita o no se establecen unas acciones afirmativas frente a lo que tiene que ver con el desarrollo humano de la población, frente a acceso a servicios, bienes y otros derechos humanos que se deben garantizar para la población afro en Medellín. Bueno, ¿qué dice el diputado Luis Pela, María Andrea? Que está listo para asistir este miércoles a las 3 de la tarde a una cita que le hizo la Procuraduría General de la Nación para que amplíe la queja en contra de Daniel Quintero Calle. Recuerden que el pasado 10 de mayo la Procuraduría General de la Nación pues emitió este auto en el que suspendía al alcalde Quintero Calle y fue, digamos, provocado o iniciado por una queja que interpuso el diputado, donde se le indilgan por lo menos 10 hechos en los cuales Quintero Calle estaría participando en política. Ahora bien, dentro de ese auto también se le dice al diputado Peláez que debe estar atento para poder acudir a ampliar esta queja. ¿Qué es lo que sigue? Fíjense que el diputado pues ya había manifestado la semana pasada que había entregado un memorial de unas 290 páginas en las que él prueba que esta suspensión de Quintero Calle no se debe al famoso video de Cambio en Primera, sino que tiene que ver también con la utilización de recursos públicos con la cual se pretendía y aún se sigue haciendo, según el diputado, favorecer al candidato Gustavo Petro. Es decir, que lo que también está buscando el diputado Peláez es que la suspensión de Quintero Calle no sea hasta el 19 de junio, porque este auto de la Procuraduría dice que la suspensión será por 3 meses o hasta que finalicen las elecciones presidenciales, que la segunda vuelta sería el 19 de junio. Entendería uno que el 20 pues ya no habría impedimento para que Quintero Calle pueda volver entonces a su cargo. Bueno, usted démela de la farándula.
La de la farándula. Usted me tiene que dar nota de la Piqué y farándula. Shakira. Sí. Ah, no. Yo estuve viendo, me empezó a llegar un bombardeo de eso este fin de semana, loquísimo, y me quedó como unas serias sospechas con el tal Piqué. Hay unas fotos de él como muy abrazadito, tan... Con una niña, pues con una no, niña, señor, con una chica de 20 años en con la una playa. chica no, con otros chicos. Con otro Fue chico. todo lo que... No, él tuvo algo en el pasado con el Latan. ¿Recuerda las fotos de Latan? Y no tengo nada en contra de eso, ¿sí o no? Pero le están sacando todo. Pero son cosas que, a ver, Nacho, lo que pasó con la chica de No, casi yo le digo 20 con el años- chico, con el chico. No, con el chico es la foto de Zlatan y con los otros amigos que bueno, que hacían parte del club, o su entorno personal y familiar. Todo eso que pasó fue antes de Shakira. O sea, todas las fotos que le están estallando ahorita, Gerard Piqué, era de su vida personal Muy bien, antes o sea, de son meterse viejas. con Le están Shakira. cobrando Son todo viejas, lo que ha hecho. Claro, Entonces, total. la Entonces, realidad es que sacan le fue repertorio. infiel supuestamente con otra mujer. La mujer con la que supuestamente le fue infiel, que es lo que se dice, no tengo aquí pues el parte principal de la historia a profundidad, fue la mamá de un compañero, de un colega del fútbol también. Es una señora incluso mayor que Shakira. Por eso se hablaba que salía, sí, él salía con el Él es, mayor compañero. él es menor que Shakira. Él es menor que Shakira 10 años. Y le gusta, la y le señora- gusta otra más mayorcita. Y la señora es mayor que Shakira. Es mayor que Shakira. Entonces él tenía pues con su amigo salía mucho, le gustaba compartir con él en fiestas, en reuniones personales. ¿Qué iba a sospechar Shakira? Bueno, ¿y Piqué cuántos años que tiene? Piqué, Shakira está Piqué está como por los 35, 36 ¿Y años. Piqué en qué equipo juega en la actualidad? Barcelona. Y ya, pero ya está pues ya de salida. Sí, ya está en su último tramo, Nacho. Ese va a ser su último mundial, si juega con la selección de España. Bueno, usted también tiene notas de farándula aquí, Claro son que sí, importantísimas, en el fútbol mundial, ¿sí o no? Con eso el pase se le bajó, ya lo podemos traer para su equipo. Pues sí, ¿no? Y sabe que es lo más complejo, Nacho. Que Shakira, bueno, está el tema de la ruptura con Piqué y aparecieron dos galanes del cine. Que es Chris Evans, no entendí que que protagoniza el Capitán América. Superman y el Henry Capitán Cavill, América. que protagoniza- Dos superhéroes para rescatar a la Ya belleza. ella también había tenido relaciones con ellos. No. Explíqueme. Dos superhéroes para rescatar a la Mujer Maravilla. Por redes sociales. Le empezaron a coquetear por redes sociales. Que Eso a una mí me cosa que- resbala y no leo mucho. bueno, Y farándula pero farándula. versus fútbol, pues, que Lo ha que pasa casado es que- tan Pero horrible. farándula le tengo farándula. No. La Lo que Liga pasa de la es que, Justicia y los Vengadores según me de contaba Shakira. uno de los compañeros, Andrés, me decía que salió el escándalo de Piqué y Shakira e inmediatamente quien protagoniza a Superman empezó a seguirla en redes empezó a sociales y seguirla en con redes solamente sociales. darle seguir ya. Le voy a decir, Más raro. mató todas las noticias políticas en Medellín, o sea, eso a las dos, ya Pero eso no ¿sabe qué, existía. Nacho? Se Qué puede creer pesar. que esa era la noticia. Qué pesar de Shakira porque le cayó la roya, como decimos acá en Antioquia. Por su denuncia, por no pagar No, pues que no, todo eso. exacto, y terminó en el hospital. Sí. Pero acompañando a su papá, porque su papá, eso sí. también Oye, salió a decirlo ella. ¿Y cuándo van a hacer los cálculos? Dos Esa separación vale una plática importante. Sí, Estamos hablando de claro, millones de euros. claro, Esa pues. vale. Pero Y tengo sí, entendido sí. que ellos no se habían casado. Sí, Claro, pero de se todas han maneras casado. sí, una Sí, por lo unión. civil. Y, Igualmente, Ah, así se ya, hable ya. de eso. Ya, y de todas maneras, ¿cuánto recuerde tiempo? que el tema Con del dos pago, hijos. solo tema de pagos de impuestos, estamos hablando de 2012, 2013, 2014, son como 14 millones de dólares. O sea que ese matrimonio, la fortuna es considerable. Entre otras porque Piqué también, Nacho, no solo como futbolista, sino que él también tiene actividades como empresario Sí, y como demás. empresario, O sea que esa es la una- empresa- Pero ¿a quién le iba mejor? Es una Ahí, ¿a sociedad. Shakira o a Piqué? No, ahí le va mejor a Piqué. No, yo no creo. Sí, Shakira yo creo que a tiene Shakira le va muy bien. No, Porque es que le amor a Shakira. Shakira seguirá ganando dinero a perpetuidad. Claro. Este hombre Sí. deja jugar fútbol y ya. Por eso. Pero Sí. mientras sigan sonando sus canciones, Spotify, Ah, no, digo derechos, económicamente, ¿quién eso es- tenía más ingresos? Ah, por eso, Shakira. Shakira. Entonces le va, sí. En el divorcio, yo pensé que me estaban preguntando a quién le va a ir O sea, mejor. Piqué va a En el seguir divorcio, ganando En el acá. divorcio le va a ir mejor a Y usted Piqué. que es No le como busque. tan aletosito, bueno, por allá de los Santanderes, no, mandé un mensajito. No, Diga, pero yo- solterito y a la orden dado que pareja estar en Estados Unidos. Pero conseguirle más que Tirando suficiente. playa. Es que un No, Santandacho. usted es conquistador. Un Yo no soy santanderiano feliz, enviando yo tengo- mensajes como así como medio coqueto, habrá que verlo porque pues, con ese antecedente que puso Rodolfo Hernández, uno como que pone en cuestión en duda ahí esos Es que mensajes usted, positivos. usted se imagina uno bien santanderiano hablando. Bueno, a mí me sale en ocasiones normalmente, pero el lenguaje o el dialecto santanderiano es muy romántico. Me ¿no? cogió la noche, miren, la hora que es 5:48. ¿Por qué Haciendo no tomar crochet. ese mall o ese centro comercial? Nacho, voy a...
Me quedé con la nota de Shakira. Con el usted la tenía. Oye, no es que la tenía, no me quedé pensando en el asunto. Pero bueno, sí, volviendo al marco de la noticia, Nacho. Mire, lo que pasa es que en el municipio de Itagüí hace 3 años, básicamente 3 años, pues empezó un litigio administrativo porque se construyó un mall comercial, pero la construcción de este mall se hizo de manera ilegal. Pero ¿cómo así? ¿Eso es un mall? Sí, Nacho, mire, se conoce como Mall Palmallillo. Es como un... ¿Eso es un mall? Ese es el mall. Ay, por Dios. Y ahí para adentro. Nacho, pero es que bajémonos de la idea del mall. No, pues uno piensa una cosita más bonita. Pues, entonces, no. Nacho, es un mall de barrio, es un mall de barrio, Nacho. Todos tenemos derecho. Palmallillo. Y está que se va al suelo. Exacto, Nacho. Mire, está que se va al suelo porque se construyó sin cumplir requisitos técnicos, sin tener las licencias. Incluso estaba construida muy cerca a la quebrada La Justa. Pues bien, desde hace 3 años entonces empezó este litigio, estaba siendo ocupado este mall, por lo tanto pues ya un juez había dado la orden de que se tenía que demoler y las personas que estaban con los locales allí alquilados pues interpusieron una tutela para que reversaran esta decisión del juez. No obstante, pues ya se dio la decisión en firme y definitivamente se tiene que demoler. ¿Qué va a suceder entonces? Pues la alcaldía del municipio de Itagüí ya hizo todo el proceso de socialización con las personas que tenían alquilados algunos lugares, porque esto evidentemente los va a afectar comercialmente, pero afectaría aún más a las personas que viven alrededor y, por supuesto, Nacho, esto en cualquier momento se puede caer, también está afectando la quebrada, se puede ir la banca. Y hay viviendas arriba, por lo que se ve, ¿no? Sí, está hecho de una manera demasiado artesanal. ¿Sí lo vio? Del Topollillo. Pero mire cómo se sorprendió, eso es un mall. Eso es un mall, Nacho. No, es que un estatus, no, eso es... Bueno, enseguida vamos a hablar, ¿sabían que hay una cantidad de puestos en este país que de pronto se podría perder por una ley? Estamos hablando de plásticos de un solo uso. Enseguida tenemos un invitado bastante especial. La última, antes de irme a esta pausa. Poco más de 100 días de la invasión de Rusia a Ucrania, desgastando poco a poco. ¿Será que la economía rusa va a aguantar esto con el músculo financiero que tienen los ucranianos del resto del mundo? No están ahí con ellos, pero les mandan y les subsidian armas y armas para poderse defender. Bien complejo. Vean, Nacho, y en medio de la situación hay como un pequeño balance. Niños fallecidos de cuenta de esta que ya justo 103 días, ajustaron los 100 días el fin de semana, pues 700 niños han fallecido, según los ucranianos. Periodistas fallecidos, 32. Generales rusos fallecidos, según los ucranianos, 14. Según los rusos, 4. Bueno, ni que hablar de las personas que han tenido que abandonar el país, la destrucción de viviendas y demás. Económico. Nacho, y hay un datico como curioso. Letonia prohibió el ingreso o el que se vea televisión rusa en su país. Letonia, que fue un país que en el pasado perteneció a la Unión Soviética. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con nuestro invitado del día de hoy, con el que vamos a hablar de plásticos de un solo uso. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. ¿Fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad de origen laboral? En Esto Futuro Abogados le ayudamos a obtener la indemnización plena de perjuicios que debe pagar el empleador. Consúltenos 310-665-8193. El temido plástico, estigmatizado. Es una cosa que todo el mundo lo utiliza. Salió una ley por ahí donde nos pusieron a pagar, yo no sé cuánto estará haciendo ya la bolsa. 30, 40 pesos. No sé cuánto estará. 50 y algo. Tal vez el dato que uno tendría que resaltar es cuánto se redujo. ¿Sí o no? ¿Y para dónde está yendo la plata? Está yendo para proteger, para hacer campañas, para que la gente le dé una buena exposición final. No lo sabemos, pero don Cristian Halaby, empresario, pues viene a hablarnos de este tema. Bienvenido. Nacho, muchas gracias y gracias a todos aquí en la mesa. Qué gusto poder estar con ustedes y que podamos hablar de una industria que afecta, digamos, que a todo el comercio y la industria nacional y digamos que toca la vida de todas las personas en este país. Salió una ley por estos días, plásticos de un solo uso. Arranquemos lo primero, ¿cómo es esa industria en Colombia? Mira, Nacho,
la industria en Colombia, pues digamos que hay una industria que toca toda la industria nacional y son alrededor de 220.000 personas afectadas directamente, que trabajan dentro de las distintas empresas que hacen todos los tipos de productos plásticos que existen. Hay, en promedio, pues podemos estar hablando de unas 40.000 empresas que fabrican plástico. ¿En Colombia? Sí, porque hay microempresas, hay una cantidad de cosas. Adicionalmente a eso tenemos los recicladores, que son alrededor de 80 o 90.000, sí, y que ahorita lo debíamos hablar porque es una de las mayores fortalezas para generar empleo en este país. Es una industria donde hay desde las grandes multinacionales, grandes empresas, además de eso, como Esentia, por ejemplo, y pequeñas empresas de 2 o 3 empleados. O sea, en esto hay de todo lo que nos podamos imaginar. Adicionalmente a eso, pues tenemos unas agremiaciones que han venido peleando por eso, que entre ellas están la que yo represento. Yo soy el presidente de la Junta Directiva de una agremiación llamada la Cámara Ambiental del Plástico, y es una agremiación, hay otra agremiación muy importante que la preside el doctor Daniel Mitchell, que le llama Acoplásticos, y digamos que, al menos en la nuestra, y yo creo que toda la industria en general hoy está enfocada en el tema ambiental, llevamos la tarea de buscar que nuestra industria, como todas las demás deberían hacer, tenga un balance entre lo que es la productividad, la producción, y adicionalmente a eso le incluya temas ambientales. Pero entre los temas ambientales no es solamente la basura, sino la vida de los empleados, la vida de la gente que los toca, cómo se recoge, cómo se reutiliza, una serie de cosas que van mucho más allá del concepto de basura que hoy existe. ¿Cuáles son esos plásticos de un solo uso que desaparecerían según el artículo? A ver, inicialmente este proyecto de ley que presentó el representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, incluía una serie de plásticos que eran mucho más de 14, eran unos 25 plásticos, ¿cierto? Y era una cosa única porque incluía productos que la economía no puede vivir sin ellas, como por ejemplo el plástico stretch film, el que se utiliza para paletizar productos y para transportarlos de un sitio a otro, para exportar o cualquier cosa de esas. Entonces era un poco ilógico. Luego, en el tránsito de ese proyecto, digamos que se logró modificar mucho. Esto era una prohibición completa, cortante y a base simplemente digamos, de percepciones de qué es ambiental y qué no es. Y esto eliminaba de tajo 250.000 empleos. Afortunadamente, y yo tengo que aplaudirlo, hay unos representantes a la Cámara y unos senadores muy conscientes que lograron conciliar con la industria y permitir que haya nuevas tecnologías que, si bien no va a salvar la industria entera, sí va a permitir que muchas de las cosas se puedan transformar y digamos que el plástico sea su propio sustituto. Los productos básicamente son, por ejemplo, las bolsas que usted utiliza para guardar las frutas. O sea, cuando llegan al supermercado, entonces va a utilizar, eso se llama preformas. Eso es uno de los plásticos que desaparecerían. El vinilpel, supuestamente, el que utilizas en la casa para envolver el sándwich y esas cosas. La bolsa plástica, que ya tiene un impuesto, que eso fue metido dentro de la reforma tributaria de Santos y que ha generado una barbaridad de dinero para el Estado, que ese dinero no ha sido utilizado, Nacho, como usted decía, para el tema de campaña, sino que ha sido utilizado para otras cosas en el Estado, que no fue usado para concientizar. Todos los temas de desechables, vasos, platos, pitillos, cucharas, tenedores, todas las cosas, sale del paseo. Y así sucesivamente, son 14 en la lista, pues, y son además de esos productos que además afectan a los más pobres. Señor Cristian, ¿cuál es el porcentaje de esos plásticos que realmente se están reciclando? Si hay un buen uso frente a ese proceso de reciclar, según la ONU no alcanza ni el 10%. No, en Colombia realmente no hay un buen proceso de reciclaje. Ha mejorado muchísimo porque venimos del 7% hace unos años a estar más o menos en el 18% de reciclaje del producto total. Pero el problema del reciclaje no es el reciclaje en sí, ni las ganas de los recicladores, ni de la industria. O sea, la industria está completamente comprometida a hacer el trabajo de reciclaje. El problema que tenemos para el reciclaje es la ley colombiana. Y ahí es donde los proyectos de ley han sido mal enfocados. Porque no han sido enfocados en ponerle la responsabilidad, uno, al Estado y dos, a la gente, para que el reciclaje se haga bien, sino que ha sido enfocado en prohibir. O
¿cierto? Entonces hay ciertas personas que consideran que en Colombia no se puede reciclar porque no sabemos reciclar. Y eso lo comparamos como que si hace 80 años, cuando había un 70% de analfabetismo en Colombia, dijéramos, no, en Colombia no enseñemos a leer porque es que en Colombia la gente no aprende a leer, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nosotros un tema complejo. Pero ojo, en este momento tenemos un miembro de la Junta Directiva de la Cámara Ambiental del Plástico en Suecia, que es un país que tiene déficit de basura. Ojo a esto, déficit de basura. Ellos en este momento están teniendo que importar basura de otros países para generar energía porque ellos hicieron una reconversión. Entonces tienen un tema de reciclaje fuertísimo, donde reciclan más o menos el 85% del producto. Y lo que sobra lo utilizan para valoración energética, lo queman. Pero lo queman sin generar gases de efecto invernadero, ¿cierto? Lo gasifican, lo presurizan y lo vuelven energía nuevamente. Llegaron al punto donde montaron unas plantas importantísimas que se quedaron sin combustible. Entonces hoy en día tienen que importar alrededor de 200.000 toneladas al año de plásticos para poder incendiar. Es decir, que en Colombia tenemos, digamos, poca cultura o un déficit de ley en cuanto al reciclaje, y el camino que nos queda es entonces hacer la prohibición de los plásticos de un solo uso. Algo así fue como la quisieron interpretar algunos. O sea, en Colombia hay un déficit normativo por lo siguiente. Muchas veces el Estado no se quiere comprometer, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos, entréguenos la basura para poderla reciclar, ¿cierto? Entonces los recicladores se apuntan, toda la cosa. Me imagino que ustedes en la casa, como aquí somos todos gente muy civilizada, muy juiciosa, separamos la basurita, entonces ponemos aquí lo que son las bolsas. Hay 3 canecas en la casa. Aquí lo que está, exacto, ¿cierto? Y después llega el carro de basura y lo tira todo al mismo lado. ¿Pero por qué? Porque a las empresas de recolección de basura en Colombia les pagan por tonelada recogida y kilómetros recorridos. Entonces ellos no tienen el interés de que esa separación permanezca, ¿cierto? En otros países, si hay ese interés... Debería haber otra ruta, ¿no? Claro, debería haber otra ruta. Uno para basura y otro para reciclar. Y además de eso te deberían bonificar si lo haces bien y te deberían cobrar si lo haces mal, ¿cierto? Para que a vos se te vuelva eso plata en el bolsillo. Y esa plata en el bolsillo es lo que va a hacer que la cosa se transforme. Si yo voy a Alemania mañana y compro una botella de agua, a mí me cobran 1,25 €. Pero si pasado mañana llevo la botella, me vuelven 25. Entonces yo no tengo ningún incentivo a botar la botella. Pero aquí es residual. Yo lo he visto en algunos almacenes de grandes superficies. Están las máquinas grandes. Y el metro sí, también. Y el metro también. O sea, pero no ha tenido el push que debe tener lo que usted dice. Sí, porque no ha habido, digamos, ese tema normativo que haga que sea obligatorio, sino que son unas pequeñas iniciativas privadas que logran hacer ciertas cosas de compensación, pero no alcanza a ser un tema normativo que permita que el Estado entero se enfoque en eso, ¿cierto? Entonces nosotros, en vez de estar prohibiendo productos, lo que deberíamos estar era promocionando el que se haga un tema de economía circular. Aquí lo que vamos a generar es un problema todavía más grande, porque el cambio de esto a otros productos va a ser aún peor. Eso va a ser un daño ambiental muchísimo más grande que lo vamos a ver en unos años. Cristian, justamente, ¿qué tanto la industria en Colombia invierte en el tema de la investigación para lograr poco a poco ir dando el paso de la transformación de pronto del plástico a otros productos que logren suplir las necesidades que hoy tenemos con el plástico? Usted nos decía ahora, pues hay unos plásticos con los que la industria mundial no podría funcionar sin ellos, pero ¿qué tanto se invierte en esa investigación de ir dando ese paso? Porque se habla entonces del papel, y antes uno iba al supermercado hace muchos años y le daban toda una bolsa de papel, pero el papel es igual de contaminante también. O sea, ¿cuántos árboles hay que talar? ¿Cuánto se invierte en ese tema de investigación? Yo le tengo unos datos sobre ese tema. Cuando uno compara el papel contra el plástico, y ya te voy a hablar de la investigación en un momentico, pero cuando uno compara el papel contra el plástico, funciona de la siguiente forma. Primero, pues el plástico es un fósil que ya está ahí, que es finito, pero que igual es muy reciclable. Sí. Cuando vos producís 1 kilo de plástico, no utilizas agua. Cuando sacas un kilo de papel, tenés que utilizar 7 litros de agua por cada kilo de papel, ¿cierto? Entonces estás contaminando agua. Tenés una serie de productos químicos. Sí. Adicionalmente a eso, tuviste que usar motosierras, lo que quiere generar combustibles y combustibles, claro, ¿cierto? Y encima de eso tenés un peso alrededor de 4 veces para la misma funcionalidad. Entonces quiere decir que cuando tenés transporte tenés 4 veces más consumo de combustible, una huella de carbono muy superior.
Y encima de eso, la reciclabilidad es menor. Entonces, cuando vos ves una persona saliendo de un supermercado con una bolsita de papel, que sale con la camiseta de Superman pensando que acaba de salvar al mundo porque no le dieron la bolsa plástica, está haciendo todo lo contrario. Está haciendo todo lo contrario. Porque la bolsita de plástico simplemente era una bolsita de plástico que no pesaba nada y que no había gastado nada y que además de eso la podía reciclar. Y que además de eso, la bolsita plástica, aunque ha sido condenada, es la única que no es de un solo uso. Porque ¿quién aquí no ha metido los tenis? ¿Quién aquí no la ha puesto en la basurera? ¿Quién aquí no la ha utilizado para llevar, no sé, cualquier cosa? Yo de hecho aquí tengo unas cositas que traje, las traje en una bolsita plástica, porque me parece muy útil. Pero el hecho es que hay mucha investigación. Pues. Claro, si pongo en la de papel, pues me queda como complicado. Entonces, investigación. La industria plástica investiga mucho. Mucho es que la industria plástica es probablemente, después de la de los chips de computación, la que más ha avanzado en los últimos años. ¿Por qué? Porque vos hoy encontrás unos materiales plásticos, primero más delgaditos y que cargan lo mismo. Segundo, no hay ninguna industria del mundo que pueda funcionar sin el plástico. No hay ninguna. Mire, esos computadores, los aviones, los cohetes, hoy en día no hay nada que pueda funcionar sin el plástico. ¿Cierto? Y en cuanto a los temas de los sustitutos, nosotros lo que estamos buscando es que el plástico sea su propio sustituto. Pero no por capricho, no porque sea la industria en la que estamos. Porque la industria también hemos sido amigos de que los legisladores incluyan dentro de esta cosas como los plásticos biodegradables. Sí. Porque hoy podemos acelerar la biodegradación del plástico y si quieren ahorita hablamos un momentico de eso. Y eso es una tecnología fascinante de los últimos años, que son simplemente aditivos que hacen que los microorganismos se puedan comer el plástico como hacen con el papel. Señor Cristian. Qué pena. Pero en el país, ¿cómo estamos comparados con países similares en el manejo del plástico? Mal. Y en la utilización que se le da al plástico. Con países similares. Similares. No con España, Francia, Estados Unidos, no. Finlandia. Con países... Digamos que, a ver, Estados Unidos es el peor reciclador, por decir algo. Estados Unidos, pero porque no tiene el interés ni es su preocupación. Ellos hacen los famosos landfills o las montañitas de basura y luego le echan una capa de tierra y siembran encima y listo, y sale para pintura. Entonces eso no es su preocupación y tienen suficiente tierra para que no sea su preocupación. Igual no van dejando las bolsas por ahí tiradas ni nada, que ese es el problema. Sí. El problema no es el material, sino cómo nosotros lo disponemos, ¿cierto? Él no llega nunca solo al mar, ni llega solo a la cuneta, ni llega solo a ninguna parte. Yo creo que los que crecimos en Medellín sabemos que Medellín hace 40 años o hace 35 años tenía mucho más mugre de lo que tiene hoy. Sí. Hoy es mucho más limpio, entonces tiene mucho que ver con eso. Bueno, era hasta antes de que cambiáramos de administración y se volviera a ensuciar. Entonces, ¿en qué estamos? Digamos que Colombia al menos lo que tiene es una gente y una industria muy preocupada y poniendo de su parte para que este tema cambie. Pero insisto en que todavía requiere que el Estado también transforme ciertos temas de ley para que eso sea obligatorio y que las mismas entidades del Estado y recolectoras de basura ayuden en continuar la cadena. Porque nos dicen, no, las basuras no deben llegar a los rellenos sanitarios, los plásticos. Pero ¿cómo hacemos para que no lleguen si ellos lo mezclan en el carro? ¿Cierto? Entonces tiene que esperar uno que pase el reciclador con el carrito de rodillos a recogerle la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso no se vuelve práctico. Cristian, usted hablaba de... Ahorita nos hacía una comparación entre la bolsa de papel y la bolsa plástica, lo que contamina la producción de una bolsa de papel. También hemos hablado pues de la bolsa plástica biodegradable. Nos hablaba del tema de biodegradabilidad. Sí, señor. El plástico, pues nos han vendido que se demora mucho más en ese proceso que la bolsa plástica, perdón, que la bolsa de papel. ¿Cómo lograr avanzar en eso y que de pronto el plástico sea igual de biodegradable que el papel? Usted nos hablaba que hay tecnología, pero mire, ahí se queda. El artículo 35 del proyecto de ley de plásticos de un solo uso abre la puerta a la biodegradación de los plásticos. Eso es algo que no estaba y que nosotros como industria peleamos para que estuviera. Porque estamos convencidos de que en la historia, o sea, primero debe estar el tema del reciclaje como primera medida. Primera medida. Y esto no me lo cumple. El papel a mí no me lo cumple, a la hora de la verdad. Es difícil el tema del reciclaje del papel. Esto sí me lo cumple. Entonces lo primero. Pero nosotros estamos buscando tener un seguro de vida.
Y ese seguro de vida es devolverle al plástico sus propiedades originales. Cuando el plástico nació hace millones de años, porque no existía la tecnología para el plástico, pero nació en forma de plancton, de dinosaurios, de elefantes, de mamuts, que se volvieron en un fósil por la acción de la tierra, de la temperatura y la presión, volvieron un fósil, estuvieron de malas porque podían haber sido diamantes en vez de ¿sí o no, Michelle? Sí, porque ellos... Hubieran podido ser diamantes y no petróleo, pero fueron petróleo, pero vienen de materia orgánica, lo que quiere decir que son, y ya en química, cadenas de carbono e hidrógeno, ¿cierto? Y esas cadenas de carbono e hidrógeno son comida para los microorganismos, punto. Pero en el proceso el ser humano lo coge, lo polimeriza y lo vuelve impermeable. Y en ese punto los microorganismos difícilmente pueden acceder a él. ¿Qué pasa? Se le agregan hoy en día unos aditivos, estas son tecnologías muy nuevas, ya se están utilizando. En Colombia ya hay empresas muy importantes usando estas tecnologías. Se le ponen estos aditivos lo que hacen es que vos puedas seguir reciclando todo lo que querás, pero si llega a un relleno sanitario, los microorganismos puedan acceder mediante sus enzimas a comerse el plástico y a biodegradarlo más rápidamente. Señor Cristian. Qué pena de nuevo. No, ahora sí, María. No, las damas. Sí, obvio, las damas. Con la idea de los diamantes. Una. Sí, porque pensé el tiempo que queda enterrado. Mire, señor Cristian, decía la senadora Angélica Lozano que pues este proyecto de ley pasó de Senado, pasa a Cámara, ellos lo estudian y posteriormente pasará a ser sancionado por el presidente, ¿cierto? Pero ella decía que era un buen paso porque había sido socializado con gremios de empresarios, con académicos, con investigadores y demás. Usted como empresario, y pues entendemos que hay acá, digamos, una insatisfacción sobre este tema que pues ya está próximo a ser sancionado por el presidente de la República, ¿cuál sería, digamos, esa propuesta teniendo en cuenta que usted ahorita decía algo muy interesante? Todo lo que nosotros tenemos acá, la gran mayoría es de plásticos, en la casa, en la cocina, la sala y demás. Pero entonces, ¿qué porcentaje de ese plástico, lo que nosotros tenemos, es plástico de un solo uso? Porque ahí es donde está el tema. No es que todo el plástico sea malo. De hecho, en el hospital pues, lo necesitamos, por ejemplo, jeringas y demás, eso no se puede reemplazar. No. Bueno, hay una aleación. Los quirúrgicos. Sí. Yo soy un creyente, al menos yo soy un creyente de que los productos no nacen solos. Y no nació por ahí un empresario que un día dijo, yo voy a hacer este vasito porque me voy a tirar en el mundo. No, yo lo voy a hacer es porque el mercado lo necesita por algún motivo. Yo me voy a tomar un tinto en la calle, yo no puedo esperar que a mí me sirvan un tinto en una cosa de loza, ¿cierto? De hecho, esta discusión la tuvimos con Santa Marta. Santa Marta tuvo un tema de un proyecto, un decreto, que se llamaba Desplastifícate. Yo estuve sentado con el alcalde del momento de Santa Marta y yo le decía, venga, espéreme un momentico, hablemos de una cosa. Usted puede recoger la basura, pero el problema es que usted en Santa Marta no puede conseguir agua. Y entonces usted va a tener en las playas y todos los vendedores ambulantes usando loza que usted tiene que lavar, ¿y con qué agua va a lavar eso? ¿Cierto? Entonces esto lo tenemos que pensar ambientalmente un poquito más allá, ¿cierto? Entonces sí, efectivamente aquí hubo una cosa de aplaudir y muy interesante, y es que mucha gente pudo participar. Y hubo unos senadores demasiado abiertos. De hecho, tuvimos un momento demasiado bonito dentro de la política colombiana, creo yo, y fue una reunión con 8 UTLs de la Comisión Quinta del Senado, donde había gente de todas las fracciones políticas, donde estaba la doctora Maritza Martínez, que era la ponente, donde estaban los senadores del Centro Democrático, Corrales, José Obdulio Gaviria y Mejía, donde estaba una persona que es admirable, que es el doctor Jorge Enrique Robledo, donde había el doctor Barreto también estaba ahí. O sea, 8 UTLs definiendo cómo hacíamos para que esto pudiera pasar y no tener peleas con otros representantes de la Cámara anteriores, pero que se conciliara pues con el mantenimiento del empleo, ¿cierto? Entonces, digamos que sale un proyecto que es relativamente bueno y que no es tal la eliminación de la industria como estaba planteado al principio. Y eso a mí me parece muy importante porque por ahí hay algunas personas saliendo con la banderita es que acabamos con la industria plástica, lo cual para mi gusto no sería ningún logro bonito el eliminar 225.000 empleos, ¿cierto? Pues yo creo que eso no sería bonito. Pero sí es una realidad que sí salió un mejor proyecto. Ahora, creo, y esto es un tema que venimos hablando, que queremos lanzar un proyecto de ley eso se llama de popular,
o sea, que nace del pueblo. Una acción popular. No, eso se llama, eso es un proyecto de ley de promoción popular, donde lo que queremos nosotros es llevar al Estado colombiano a que nos ayude a reciclar y a que de verdad separemos en la fuente. Entonces, la industria del plástico advierte que definitivamente hay una falencia tanto en la educación, pero también en la forma logística como se está reciclando esos productos que se pueden volver a reutilizar. Estamos convencidos de que eso se podría mejorar y utilizar mucho mejor nuestros recursos. Señor Cristian, unos puntos ahí, qué pena José, puntualicemos en cuáles son esas falencias y qué sería lo que debe hacer, digamos, el Estado para poder entonces apoyar a la industria del plástico, pero desde la educación en reciclaje. Yo quiero mostrarles ahorita, yo creo que teníamos para mostrar una cosita para que ustedes vean lo que es la reutilización de bolsas. Sí. Y segundo, te voy a contestar tu pregunta. Lo primero, la separación en la fuente. Es la obligatoriedad de la separación en la fuente, ¿cierto? Las casas. Para que en las casas separemos. Sí. Y no solo el plástico, porque es que el plástico acabó siendo el demonio y acabó siendo el demonio por una razón muy sencilla, porque flota, ¿cierto? Entonces, como pesa poquito, se ve mucho, pero nosotros no sabemos cuántas latas hay debajo de la represa del Peñol. O sea, por ahí apareció un vasito de Sam de hace 30 años, hace un tiempo, ustedes lo vieron, me imagino, en una noticia, y cómo apareció una lata de, no sé, de sardinas, que está en el fondo del lago, es imposible, ¿cierto? Entonces, el primer enemigo del plástico es que su resistencia, pero su bajo peso hacen que flote, ¿cierto? Entonces, lo primero. Pero también es una ventaja, si lo miráramos desde otro punto de vista, es que lo podemos recoger, ¿cierto? Lo podemos encontrar. Entonces, primero, separar en la fuente. Segundo, generar unos temas de acopios. Y los recicladores están listos. Y nosotros como industria plástica hemos dicho muchas veces que si el Estado se monta en eso, estamos seguros de poder generar 400.000 empleos adicionales en Colombia para reciclar. Oiga, pues 400.000 empleos en Colombia. ¿Y en Colombia un déficit de cuántos empleos? ¿2 millones qué? 2 millones. Como 2 millones y pico. Imagínense, estamos hablando del 20% de los empleos que necesitan en Colombia, los podríamos generar ahí. Entonces, el primero, separación. El segundo, el reciclaje. El tercero, la llegada a los acopios, ¿cierto? Y pues obviamente ya ahí lo que sigue ya es un tema comercial que es muy fácil de manejar. Cristian, pero eso sería lo principal. Nos mencionaba al principio en cifras lo que representaba el proyecto de ley, la posibilidad de pérdida de 220.000 empleos, 225.000, las 40.000 empresas, los 90.000 recicladores. ¿Cómo estaba en principio el proyecto? ¿Cómo quedó? ¿Cuántas van a ser los empleos que se van a perder, las empresas que van a desaparecer? Y no sé si algo impacta en los recicladores. Mira, muchísimo. De hecho, aquí lo importante no es solo el proyecto, porque el proyecto de ley primero pasa por la Cámara, o sea, sale el ponente en la Comisión Quinta, que es donde está todo lo ambiental, de la Cámara, tiene un debate en la Cámara, luego pasa a la plenaria de la Cámara, de ahí pasa a la Comisión Quinta del Senado y de ahí a la plenaria. Y ahora estamos en el tema de la conciliación. Hoy salió el texto conciliado entre los textos de Cámara y Senado, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa la semana entrante en un debate que hay, que es el último ya para terminar este tema, ¿cierto? Pero, obviamente, esto no depende solo de eso, sino de la sanción presidencial. El presidente ahora tiene que salir, sancionarlo, y adicionalmente tiene que reglamentarlo, porque hay muchas cosas que quedan dentro del proyecto de ley, pero no quedan reglamentadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el tema de la biodegradación de los plásticos, en el decreto 2198, que es el de las bolsas plásticas, se regula cómo se biodegrada el plástico, pero como no hay laboratorio en Colombia aprobados por la OFAC, o por la OFAC no, esa es la de los lavados activos, por la ONAC, y por la ONAC y por la ANLA, pues entonces no hay forma de comprobar eso. Entonces uno puede decir, sí se biodegrada según los laboratorios extranjeros de tal parte, tal parte y tal parte, pero no hay forma de comprobárselo a la ANLA. Entonces estamos preguntando. Entonces la reglamentación va a ser muy importante para determinar cuántos de esos empleos se van a perder y que además de eso las empresas sean capaces de adaptarse rápidamente en base a esa reglamentación. Pues podría no perderse ninguno. Qué preocupación tan grande, porque gravísimo. se viene en el mundo, venían las nuevas tecnologías, plásticos de maíz,
No sé si ustedes han visto que en Estados Unidos lo hacen mucho. De hecho, entra a algún almacén allá y le venden el sándwich en un empaque plástico, pero es hecho de maíz. Y empieza uno a pensar, ¿y para dónde se va entonces este cultivo? ¿Este cultivo se va para alimentar a la gente o para hacer plástico? ¡Wow! Son residuos, Nacho. Nacho, eso tiene una cosa aún más profunda. Lo de maíz. Lo de maíz, o sea, tratan de la que es parte como residual. No, ojalá fuera lo residual. Cultivos puros. No, cultivo de maíz, que el maíz llega, tiene que ver todo el mismo proceso, sacarle para hacer alimento, pero hacer producto. Pero en vez de ojalá fuera así. Nacho, eso es más grave todavía. Eso es más complicado todavía. Y los procesos también gastan muchísima agua. No, pero no solo por eso, sino porque es que el ser humano, para hacer ese plástico, somos amigos de todas las tecnologías, créame eso. Pero el ser humano, para hacer ese plástico, tiene que simular las condiciones que la Tierra hizo durante millones de años de convertir el maíz en petróleo, y el ser humano ahora lo tiene que hacer en una máquina. Sí. Y la biodegradación tampoco es más rápida, a menos de que sean unas condiciones controladas. Cristian Jalaví, gracias por habernos acompañado. Interesante el tema, porque realmente que contamina, contamina. Claro. Pero que no hemos hecho propuestas de reciclaje, de reutilización, tampoco. Lo que usted dice es clarísimo. A la caneca de la basura, lo de mi casa se separa. Yo no sé qué pasa de ahí para abajo. Obviamente, llega el camión y todo mezclado, tírelo. Tenemos un grupo de personas que están haciendo esa separación, que no es lógico que les debería llegar ya preseparado. Lamentablemente falta reglamentación ahí. Nacho, pero es que eso hasta desde las edificaciones, ustedes que generalmente hay un chut de basura y eso por hecho viaja todo. Manda todo. Último detalle, y es, nosotros como industria no nos lavamos las manos. Nosotros estamos comprometidos al 100 con hacer de esta la industria más ambientalmente amigable posible. De hecho, estamos haciendo hasta casas con plásticos reciclados, pero de última calidad. Yo ya cogí como vicio la botellita PET y llenando todos los plastiquitos hasta que esté bien dura. Eso sirve para algo, porque tengo entendido que hay empresas que llegan, la colapsan y con eso están haciendo postes, están haciendo madera plástica. Pero yo pues tiro hasta chaqueta, Nacho. Yo estuve en una rueda de prensa a principios de año. Sí, buenísimo. Una chaqueta que la hacen con 7 botellas de esas. ¿7 botellas? Sí, señor. Muy bien. Cristian Jalaví, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por haberme tenido aquí. A ustedes los invito a hacer una pausa y vamos a hablar de la historia laboral. Don Sergio Alberto Suaza, ¿cómo me le va? Bien, usted, Nacho, y buenas noches para toda la mesa de trabajo. ¿Cómo va su historia laboral? Doctor, la mía, Nacho, la mía va muy bien, va perfecto. Pero le dice, no, hombre, sí, yo trabajé, llevo tanto año en Colmodición, no, esa historia laboral no es, uno la debe tener presente. Así Hay es, una Nacho. historia laboral que está en Colpensiones o está en los fondos privados, donde uno la tiene que estar mirando, porque se pueden perder semanitas o se pierden cosas y eso después es un enredo, ¿no? Así es, Nacho, ese es el propósito del tema de hoy, que la gente haga un control exhaustivo sobre la historia laboral. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado en muchas ocasiones con personas trabajadoras que van después de 5 o 10 años que vienen laborando sin hacerle ningún tipo de seguimiento a la historia laboral y se encuentran con la sorpresa de que el empleador no les cotizó o les cotizó de manera deficitaria o extemporáneamente. Situación entonces que le genera, que es bastante problemático para el trabajador porque posteriormente empieza la búsqueda, hay veces infructuosa, del empleador para efectos de que le cotice ese tiempo o para que le certifique que efectivamente él sí laboró con ese empleador y que le hizo los respectivos pagos a la seguridad social de manera oportuna. Entonces, ese es el gran mensaje, que las personas al menos cada 6 meses estén revisando su historia laboral para mirar de que el empleador sí le está cotizando en forma debida. ¿Debida en qué aspecto? En el aspecto no solamente salarial, porque algunos empleadores le cotizan a los trabajadores por debajo de lo que realmente devengan y eso hacia futuro le podría representar un problema para el trabajador, toda vez que pueda ver afectada su mesada pensional. Doctor Suaza, ¿y qué pasa si, por ejemplo, el empleador ya no existe?
es una empresa que se quebró y ya no existe, y a usted le quedan faltando las 50 semanas que trabajó en esa empresa para pensionarse. José, eso es bastante problemático para el trabajador. Prácticamente el trabajador perdería esas semanas. Nos hemos encontrado con situaciones muy lamentables de trabajadores que le faltan 1 mes, 2 meses o 5 o 6 semanas y no han podido localizar, sobre todo a personas naturales. Eso no pasa tanto con personas jurídicas porque realmente ellos sí son más fáciles de localizar, obviamente que también sucede, pero con personas naturales, si estas no existen, no hay forma de legalizar esas historias laborales. Ya se pierde. Se pierde. ¿Qué le toca hacer a ese trabajador? Afiliarse él directamente a la Seguridad Social, pagar el tiempo que le falte o conseguir nuevamente reingresar al mercado laboral para complementar las semanas que le hicieran falta. Y si el empleador existe, ¿puede hacer el pago extemporáneo de las 8, 10, 20, no sé qué semanas que faltan? Eso lo haría a través de algo que se llama reserva o cálculo actuarial. Es simplemente que el empleador se dirija a la administradora de pensiones, dígase Colpensiones o un fondo privado, hace la solicitud respectiva, debe aportar una serie de documentos, Colpensiones le hace un cálculo. Si digamos son 2 o 3 años, él le dice esto vale 5 o 10 millones de pesos, el empleador cancela en el término que le da Colpensiones y Colpensiones ya le hace el cargue respectivo de las semanas. Perfecto, muy claro. ¿Quedaron resueltos? Yo por lo menos sí. Entonces pregunten rápido. Cuando hay ese cambio de compañía, porque hoy por hoy se volvió muy de moda que lo llamen a uno para, venga, usted las tiene en tal empresa, pásese para esa, con tales condiciones, ¿hay riesgo de que se pierdan semanas cotizadas o eso ya queda en el historial? No, normalmente eso no sucede. Cuando hay traslado de régimen, que es lo que plantea José, normalmente no sucede eso. En los traslados de régimen sí se ha pasado, es que hay una falta de equivalencia en los aportes a pensión. Sí. Aterrizo la idea. Una persona, digamos, lleva 15 años en un fondo privado, nuevamente retorna al régimen público con pensiones, es posible de que al pasarse en esos 15 años se vean afectados no en más o menos en 14, no le pasarían los 15 años, sino 14 años. ¿Por qué? Porque en los fondos privados hay una parte del aporte que uno hace mensual para pensión que va al Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces nos hemos encontrado con ese tipo de situaciones, José, que de pronto las semanas son deficitarias y esa podría ser una de las razones. Entonces es muy importante, Nacho, que la gente le haga trazabilidad a sus historias laborales para que hacia futuro no vayan a tener estos dolores de cabeza. Pero más sin embargo, para eso estamos en la oficina del doctor Jaime Humberto prestándole un servicio eficiente. Y escriban a la línea WhatsApp 304-218-8191. Esa primera cita o consulta no tiene ningún costo y ahí ya ustedes van analizando caso por caso. Así es, Nacho, la consulta es totalmente gratuita. Señores, mañana nos vemos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por habernos acompañado. Y nuestro invitado mañana será el señor Fernando Quijano. Señor Fernando Quijano, el diario La República. Aquí estaremos mañana con ustedes.